Estamos hablando de 6.000 años antes de Cristo. Las primeras fermentaciones naturales del vino fueron en la región del Cáucaso, que es la actual Georgia, Armenia e Irán. 3.000 años antes de Cristo, Egipto y Mesopotamia ya cultivaban vid, elaboraban vino para rituales religiosos y banquetes. Y bueno, 1.000 años antes de Cristo, el vino llega al Mediterráneo oriental a través de los fenicios, que los fenicios son, para hacer una columna en sí, porque le debemos gran parte de conectar los mundos. Que eran grandes navegantes los fenicios, ¿no? Y movieron la vid del vino desde el actual Líbano hacia Grecia e Italia. Así que en el siglo VII a.C., en Grecia surge el culto a Dionisio, dios del vino y del éxtasis. Opa. Y bueno, qué cositas que se le ocurrió inventar al dios Dionisio. Y lo que pasa es que había que echarle la culpa a alguien. Y también es, bueno... había que entretenerse teatro, en esa época. Claro, venía por ahí el entretenimiento, el éxtasis, la liberación, y todo lo que hicieron los griegos, ya lo sabemos, después lo mejoraron o lo reinventaron o lo reversionaron los romanos, así que en el siglo II a.C. los romanos adoptan el vino, lo expanden ellos por toda la Europa, y ese dios Dionisio para los griegos, para los romanos pasa a llamarse el dios Baco. Así que sea Baco o Dionisio, este dios simboliza lo mismo, el placer, el desborde, beber vino como acto sagrado, comunión de lo divino, ritual que mezcla fiesta, deseo y conexión espiritual. No sé si les suena todo eso cada vez que toman un sorbo de vino o unos cuantos. Claro. Claro. Es como una comunión, dicen, ¿viste? Bueno, el vino también está en la iglesia. Justo. Ahí está, en la Iglesia Apostólica Romana se usa para comulgar, así que díganme ustedes de qué estamos hablando. O sea que en la época de Jesús, ya existía el vino, es cierto, que es la sangre de Cristo. Bueno, en la época de antes era muy común que a los nenes les daban vino con soda. Me lo ha contado mi abuela, cosas así, que como que les daban a los chicos un poquito, o sea, no le daban mucho vino, pero era un poquito así, les daban. Mirá vos, che, a mí no me pasó eso, lo tuve que encontrar solo, pero capaz que sí. Sí, capaz que un día. Yo sabía que le daban un poquito de Fernet, tipo un bajativo, así. Claro, como digestivo. Pero no vino. Bueno, el vino se expande por el mundo, vamos a traerlo un poco más para acá, a través de los monjes medievales romanos, que para ellos la elaboración del vino se transformó en un arte. Cada monasterio tenía su abad, que abad es el monje más picante ahí del monasterio, y este abad hacía el vino con secretos. Francia tuvo la posta, elevó el vino a su máxima expresión en las regiones de Borgoña, Burdeos y Champagne, que son regiones vitivinícolas. De ahí viene el nombre de las botellas, ¿no? La botellita de Borgoña es la botella, por ejemplo, que pueden ver en los Pinot, una botellita un poco más petita. La botella Burdeos es la botella clásica de siempre. Ahí estamos subiendo a Instagram todo lo que estás diciendo, Rami. Esas van a ser las recomendaciones de hoy. Bien, esas van a ser, vamos a hablar, más que 4 recomendaciones, vamos a mostrar algunas cositas. Que ya vamos a llegar ahí, pero bueno, si quieren ir chusmeando las redes, ya van a ir haciendo. A ver, el vino entonces se transforma en un símbolo de civilización, refinamiento y cultura. O sea, los franceses no era solamente hacer un vinito para chuparse, sino era, fíjese qué buen vino, lo metí en madera, lo dejé tanto tiempo, como quien hace una buena receta, ¿no? Que se guarda el secreto, pero se vanagloria de... Claro, eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar, porque sí, hasta ahora parecía la historia como una bebida para acompañar, no sé si las jodas, pero viste, fiestas, eventos, cosas así sería. Sí, era para liberarse, al principio era para hacer rituales, ¿no? Los franceses lo toman a eso y dicen, espere un momento, esto es para acompañar, esto es símbolo de civilización, refinamiento y cultura. Usted claro. Haga un platillo y mire, no es lo mismo tomarlo con este vino que con el otro vino. Bueno, viste cómo son los franceses. Muy bien, entonces ahí empieza a usarse o a verse calidad de los vinos. Exactamente. Vamos a viajar a la Argentina en 1557,
se plantan las primeras vid de vino actual en el territorio argentino, en Santiago del Estero. Santiago. Sí, señor. Por los conquistadores españoles que vinieron para aquí y trajeron esquejes de vino europeo. En el siglo VII, los jesuitas cultivan vid en Córdoba, Mendoza y La Rioja, elaborando el vino para la misa y el consumo local, eso es lo que hablábamos recién. Y en Córdoba arranca muy fuerte en Colonia Carolla y alrededores, para abastecer a las misiones, ¿no? Que ahí están todas las estancias jesuíticas. Claro. Sí. Acá cerquita, digo. En Altagracia hay una muy conocida. Sí. ¿Dónde? En Altagracia está la estancia de los jesuitas. Y en Córdoba también. Sí, está. Sí, por supuesto. Pero ahí, viste, en la zona de Colonia Carolla hay mucho. Bueno. Pero en el siglo XIX cae un poquito la producción en Córdoba, que venía fuerte, pero cae por la pérdida de la influencia de la religión en la vida social. Epa. ¿Qué pasó ahí? ¿2025? Y bueno. No, se dijo que era el siglo XIX. El siglo XIX. No, bueno. Mirá la atención que te presta Pepo. No. 2025. No, porque capaz que fue una metáfora. Claro, fue como una metáfora diciendo. Coincidencia a lo mejor. Claro, no. Ahí parece ser que la iglesia pierde adeptos, entonces parece que solo el vino se chupa en la iglesia. Y lo que digo mejor aún, capaz que la gente se da cuenta que puede tomar vino sin ir a la iglesia, entonces dejan de ir a la iglesia. De cualquier modo, como los jesuitas eran los que promovían la producción de vino, entonces dice, acá no vienen a la iglesia, no se chupa más vino, señores. Entonces en Córdoba cae la producción de vino. En cambio, en Mendoza, en 1853, atente a este dato, Sarmiento, siendo embajador argentino en Chile, funda la Quinta Normal de Mendoza y contrata a un agrónomo francés llamado Michel Aimé Puchet. Mira vos. Si quieren lo digo de nuevo. Michel Aimé Puchet. ¿Qué pronunciación? Ojo, a saber Dios si lo estoy diciendo bien o no, pero básicamente era un agrónomo francés, a quien Sarmiento le dice, vaya para Francia, traiga esquejes de vides europeas, si tenemos algún ingeniero agrónomo después nos podrá decir mejor de qué se tratan los esquejes, pero resulta que este ñato va para Francia y regresa con muchas cepas, entre ellas el Malbec, la uva que cambiaría nuestra historia. Es decir que Sarmiento no fue el primero en plantar una vid en Argentina, pero sí el gran impulsor del desarrollo vitivinícola nacional. Anótenlo, Toma. Y como él mismo decía, hacer producir la tierra es civilizar al hombre. Mira qué frase. Sí, Sarmiento es un genio. Sí, yo tengo mis deferendos con Sarmiento. Yo lo banco en bastantes cosas y en otras no, sí, obvio. Pero en el tema de culturizar, de traer a Europa a Argentina, fue uno de los referentes más grandes. En esta lo bancamos. Y entonces, si ya estamos hablando de Sarmiento, tenemos que hablar del hombre que lo hizo todo bien, que fue San Martín. Cuando San Martín fue gobernador de Mendoza en 1814, impulsó políticas que iban siempre abrazando el fomento rural, promoviendo la agricultura, y fue el tipo que básicamente planteó un esquema de riego en Mendoza, que es un pilar esencial para el cultivo de la vid. Ellos tienen algunos ríos o algunas desembocaduras de altura, y cuando llueve queda todo en la montaña, entonces ahí, empezaron estas cuestiones de hacer los canales de riego y abrir para que el agua baje, y los tomeros y demás. Y eso fue San Martín, que puso los pilares esenciales para cultivar vid, para regarlo. Entonces, otra cosa que hizo San Martín fue el ejército de los Andes, que le estuvo ahí bancándolo en Mendoza, que se abasteciera con vino mendocino, producido localmente. Y era parte de la dieta militar. Capaz que también para envalentonar un poco a los muchachos a celebrar semejantes cruzadas, pero también había una conexión muy directa de San Martín, que en los tiempos de pausa
trabajen los mismos soldados en la actividad vitivinícola, que tengan en claro que esa bebida era fruto de su propia tierra y del trabajo de su gente. El terroir, como le dicen ahora, bueno, además de las características del suelo y las condiciones climáticas. Entonces, mientras en Francia el vino ya era cultura, sofisticación y elegancia, en la Argentina fue un proyecto de país. Sarmiento lo soñó, San Martín lo regó, y entre ambos sembraron y cultivaron identidad. Eso es importante. Qué historia atrás de Próceres, mirá que lo teníamos por otro lado, mirá esta historia cómo viene a resurgir, a lo mejor la imagen de Sarmiento. Y de San Martín, yo sabía que San Martín para cruzar los Andes les daba mucho vino y aguardiente a los granaderos, porque supuestamente les daba calor. Decían que era por eso, capaz que estaban medio chupi mientras peleaban. Les daba coraje. Les daba coraje, los envalentonaba. Acá hay un dato de color que dice que en su retiro en Francia, San Martín vivía con mucha austeridad, tenía un pequeño huerto y según cartas y testimonios que se pudieron encontrar, plantó parras para elaborar su propio vino casero. En 1848 le escribió una carta a su hija Mercedes que decía que estaba cuidando su jardín y sus viñas, parecía que lo hacía con mucha satisfacción según el tono de la carta. Así es que el hombre de las batallas importantes, al parecer, pasó sus últimos días recordando su tierra, plantando viñas que había traído de su Mendoza en Francia, en Boulogne-sur-Mer. Entonces, el Malbec vino a Argentina y después San Martín se llevó un esqueje de un Malbec argentino. Anda a saber si hizo, si produjo, si no, si era horrible el vino del general, pero no es eso lo que nos va a detener ahora. Todo venía muy lindo en las Europas, ¿sí? Al fines del siglo XIX, hasta que aparece un enemigo invisible que devasta todo, la filoxera, que es un insecto proveniente de Estados Unidos, al parecer, que arrasó con todos los viñedos europeos, una catástrofe vitivinícola global, comparable a una pandemia agrícola, por ejemplo. Eso fue, claro, los franceses estaban bárbaros, diciendo nosotros hacemos el mejor vino del mundo, hasta que las vid se le murieron todas. Y la salvación vino del otro lado del océano, desde el continente donde aparente vino esa filoxera, las raíces americanas resistentes que permitieron replantar Europa, ¿no? Entonces, cuando los franceses se quedan sin sus vid, mandan esquejes de acá para allá, que eran resistentes a ese insecto, ¿no? Porque ese insecto estaba en este continente. Entonces, esas vid habían elaborado su propia defensa o de alguna manera se las había trabajado para que puedan resistir a ese insecto. Así que de acá para allá vuelven los esquejes para que los europeos puedan replantar sus vid y que el vino siga creciendo. Hay algunas, es muy lindo, en Mendoza hay algunas fincas que tienen vid prefiloxeras. Eso está buenísimo porque son vid de hace un montón de años que se han mantenido ahí erguidas. Esos europeos nos sacaron todo, oro, vino, ahora nos estamos enterando. Míralos vos. Los europeos, sí, bueno, nos dieron, nos sacaron, les dimos. En el balance siempre perdemos, pero bueno, ellos tienen más años que nosotros. Así es la vida. Algo más deben saber. A fines ya del siglo XIX, principios del siglo XX, Cambalache, problemático y febril, llega la inmigración italiana y española, acá, a Argentina, e impulsa el consumo de vino de mesa. Vos imagínate que te caen los tanos, los españoles, que chupaban vino a lo loco allá, y acá no hay tanto vino. Entonces dice, ¿dónde está el vinito? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está el vinito? Entonces hay que empezar a producir rápidamente y en grandes volúmenes. Argentina se convierte entonces en uno de los mayores consumidores del vino del mundo, pero de baja calidad. Vino de mesa, cotidiano, familiar, no diferenciabas una cepa, era toda uva metida ahí, vaya a saber cómo. El famoso vino en Dama Juana sería. Por supuesto, y creo que peor también, Martí, en aquel momento. En cartón. Sí, se vendía vino suelto, porque vos ibas con tu botellita o tu vasito y te abrían ahí tenían los barriles, una canillita y lleve. Como el zorro, ¿te acordás que en las cantinas allá del Zorro, el sargento García siempre estaba dispuesto con su jarrito a servirse un trago más? Vino granel. Vino granel, exacto.
Y bueno, ya para los años 90, los bodegueros más visionarios de Mendoza, como los Catena Zapata, los Achával, los Pulenta, Susana Balbo, buscan romper con el paradigma de ese vino de mesa y decir, che, tenemos buena tierra, tenemos buenas uvas, vamos a posicionar nuestro vino, vamos a hacer un vino de calidad, que se venía haciendo, pero no era popularmente consumido. Imagínate, yo me acuerdo que en los 90 estaba el Balmont, ponele, que era como el vino más fino de mesa, que era más caripela, y vos no sabías qué tenía el Balmont adentro. No es que vos decías, esto es un Malbec. Se tomaba vino de mesa y el Balmont era el mejor vino de mesa. Punto. Yo no recuerdo, bueno, mi viejo era salteño, en mi casa se tomaba vino salteño porque era salteño, se tomaba el Echar privado, que es una joya para mí, vino barato de mesa, Torrontés buenísimo. Pero ves, ese ya decía Torrontés. Pero bueno, el vino era más a granel. Y toda esta gente dice, che, loco, vamos a hacer las cosas bien. Entonces llaman a Michel Rolland, que les puede resonar por ahí, que es un enólogo francés, justamente nacido en Burdeos, el hombre, quien introduce prácticas modernas en la actividad vitivinícola aquí en Mendoza y ayuda a redescubrir zonas que no estaban vistas para la producción de vino, como Luján de Cuyo, Agrelo y más tarde el famoso Valle de Uco, donde el Malbec encuentra su mejor expresión. ¿Cómo viene la gente ahí? ¿Está diciendo algo o no? Sí, tenemos mensajes de antes, ya cuando empezabas a hablar, sí, de pero... que te estaban escuchando acá. Mi tía Chana dice que te está escuchando y te manda saludos a vos y a tu mamá. Bueno, le mandamos un saludo a mi mamá, que no sé si está escuchando, pero también le mandamos un saludo. Un gran saludo, obviamente. Gracias. Acá hablaban de Sarmiento, hablaban un poquito, acá un poco subido de tono, pero bueno, lo dejamos ahí también. Sí, está bien, y seguramente es válido todo lo que digan de Sarmiento, o en contra de él. No te queríamos interrumpir Claro, porque no está interesante la charla ahí, la historia. Conociendo cosas que no tenía, mira, ni idea, e inclusive yo pensé que era más originario de Argentina, de Mendoza, de estas tierras, o sea, más cerca en la historia, pero bueno, seguimos escuchando. Te hago una pregunta, Rami. El famoso vino patero, que dicen que es más rico, qué sé yo, ¿se hace acá, tipo, lo hacen los italianos para tomar un vino bueno, así en la mesa, o cómo es que surge, si tenés una idea? No, el vino patero es simplemente pisar la uva, ¿no? Antes no había prensas, entonces se agarraba la uva, como una carneada donde van todos a laburar y dar una mano. Bueno, lo mismo, che, hicimos la cosecha, se nos van a pasar las uvas, las metemos todas acá en este tanque o en este recipiente y vamos a pisar todos para que se empiece a generar el mosto, que es esto que sucede antes de justamente la vinificación. Es vino patero porque... Decime vos, Rami. Se pisa con la pata. Se pisa con las patas, claro, justamente. ¿Y se sigue haciendo el día de hoy vino patero o no? No, o sea, supongo que algún loco lo debe hacer, pero ya hoy hay maquinarias que hace que no te manches el pie ni tengas que ir a zapatear la uva. Sí se cosecha manualmente, todo eso sí, pero tenía que ver con el no avance de la tecnología y con sí, una tradición. Mano para... Acá me mandó un mensaje mi mamá que dice, mi nona hacía vino patero. Ahí tenés, ¿bien? Bueno, mi bisnona era italiana y hacía vino patero, se ponía a pisar las uvas. Bien, bueno, ¿ves? Sí, como se siguen haciendo muchas cosas por la tradición, que es una manera de mantener viva la historia. Así yo creo que mi viejo alguna vez que ha viajado a las termas, o Santiago, por aquellos lados, traía vino patero. A lo mejor era una cuestión de marketing, pero me parece que le vendían, o le traía a mi tía vino patero y vino Mistela, esos dos, que mi tía era fanática de esos vinos. Sí, vino Mistela siempre fue un vino dulce que es con el que se comulgaba, ¿no? Exactamente, ese mismo. Sí, el Mistela, que creo que, bueno no sé, pero no voy a hablar cosas. Entrador como la gran flauta, te dejaba, viste, te seguían las moscas después. Pero mucha gente dice que el vino patero es muy rico. Yo no sé, nunca... No soy muy fan del vino. Me gusta el vino blanco, así el dulce, pero... creo
qué sé yo, para mí es lo mismo, no sé, me vas a matar un vino uvita que un vino rutini, o sea, yo no veo mucha diferencia, pero bueno, Está dicen bien. que el vino patero es muy, muy rico, no sé porque tampoco lo probé, estoy hablando de mi ignorancia también. Sí, es que la pata no le aporta nada al vino, digo, es como Un poco de mugre. más, más que pisarlo. Bueno, depende cómo esté, cómo esté, Un poco de sabor a queso. cómo estén esas patas. Pero, pero más allá de eso, es para pisar las uvas. Bueno, entonces ahí estaban estos bodegueros mendocinos en los 90 diciendo, vamos a hacer un buen vino, dejémonos de joder, lo llaman a Michel Roland. Michel Roland dice, vamos a descubrir Mendoza, que no termina acá, mire todo lo que hay para allá, descubre el Valle de Uco, se ponen a hacer unos vinazos, y ahí sale el estilo del Malbec argentino moderno, en los 90, que es intenso, con una fruta negra, con esa elegancia francesa que le aporta el roble francés, el famoso vino amaderado estacionado en barriles de roble y tal. Entonces se instala que el vino bueno es ese vino que tiene gusto a madera, que se tomó por muchos años y que hoy está cambiando la tendencia, por suerte, a mi gusto personal también, sino que el vino tiene que tener para mí la expresión de la uva, la madera sí ayuda a redondearlo, pero muchas veces lo tapa, entonces hay que tener cuidado con la madera en el vino. Es muy buena, pero viste, hay vinos malos que saben a madera y la gente dice, qué bárbaro, qué rico que es, pero es como chupar la pata de una cama. Entonces, hoy hay vinos que se estacionan en otro tipo de tanques, por ejemplo, Claro. o de huevos, como los huevos de concreto, que los pueden ver por ahí. Así que es esto una nave extraterrestre, no es un huevo de concreto, ahí hay vino, el concreto no le aporta nada al vino, simplemente hace que tenga un buen proceso sin intervención, ni de oxígeno, ni de luz y tal. Quiero hacer un paralelo porque parece que el vino a Mendoza. En Salta hay unos vinazos, para mí son únicos, allá en el Valle Calchaquí, a más de 3.000 metros de altura, estuve el año pasado por ahí, se encuentra la bodega Colomé, que es el viñedo activo más alto del mundo. Qué locura, mirá, Salta no lo tenía, pero ni cerca de tener Salta la viñedo. linda. Tremendo los vinos salteños. Un viñedo que se plantó en 1831 aproximadamente. Es tremendo eso, ir allá arriba, Colomé es una locura. Tenés que ir con ganas y con una camioneta y con cosas, porque si no, no llegás. Pero es el viñedo activo más alto del mundo. La otra vez hablaba con uno y me dice, no, porque hay uno en el Tíbet. Dale, déjate de joder. ¿Quién subió al Tíbet a plantar vid y ahora para decir que era el viñedo más alto del mundo? No. Lo tenemos Argentina. en el Valle Calchaquí. Claro. Y ahí en Salta, la uva insignia es el Torrontés, que es una uva blanca, muy, muy frutada, que vos la tomás y decís, préstenle atención, che, tiene unas notas, como dicen los enólogos, de ananá, sí, vos lo tomás y decís, che, se coló una ananá acá, y tienen muy buen tanat, a mi entender, los salteños. Es un vino de altura, el vino de Salta, tiene de por sí, por esa altura, porque la uva tiene que ser más cojuda de algún modo para resistir al sol, que lo tiene mucho más cerca, y a la temperatura baja cuando es de noche y el sol se va. Entonces esas uvas de alguna manera se van cultivando con un potencial. Hay otras uvas más fifi a 1.400 metros de altura que no, que dicen yo estoy más tranquilita, no me estreso tanto. Claro. Entonces los vinos salteños son buenos vinos, son muy buenos vinos. Vamos a ir cerrando, vamos a ir seguir yendo para el cierre, pero vamos a hablar de Córdoba también, porque ya dijimos que los jesuitas habían plantado viñas en... Eso te quería preguntar, Rami, ¿por qué hay tanta oda al vino en los cordobeses, sobre todo en la Mona Jiménez, en todo eso? Hay una canción del vino. Sí. Eso te quería preguntar. O sea, en Córdoba es un lugar donde se consume mucho vino. No sé si de tan buena calidad, pero es un lugar donde es consumido. Yo creo que tiene más que ver con el espíritu cordobés festivo que con el amor a la bebida en sí. Claro. El cordobés te toma vino, te toma fernet, te toma sidra, te toma gancia. Toma, porque somos divertidos y nos gusta
tomar alguito y... Es como una compañía, digamos, una bebida que te acompaña a hacer esto. A desinhibirse, a una comida. Claro, bueno, también a desinhibirse, justamente. Acá me mandan un mensajito muy interesante, el segmento de Rami, muy buena info. Bueno. Acá me mandan otro, atentos a la charla del vino, que están atentos escuchándote. Bien. Acá llega otro mensaje que dice, espero la hora para ver cuándo nació el priteado. ¿Cuándo nació el priteado? Sí. Eso sería una columna en sí. Prometemos averiguarlo. Y... Mezclas del vino con distintas bebidas. Sí, el rifle. El famoso rifle. El rifle. ¿Qué es el rifle? Algo... No, Marti acá no conoce el rifle. Yo no conozco nada. Botella Magnum, ¿cómo que no? Si habremos tomado riflazo nosotros. ¿Pero qué es rifle? ¿Qué mezcla es? El rifle es el vino con coca, botella Magnum de Viña de Valgo. Bueno, díganle vino con coca. 2 litros y cuarto plástico. Vino con coca. Bueno, acá lo hemos pasado la gente. Mandaban mucho que tomaban Banabín, que era vino con banana. Esa ya me quedó lejísimo. Sí, es un poco más lejos. ¿Quiénes han sido esos valientes? Que además, lo tomaban en el Pau de Monte, el Banabín. Bien, hermoso, con un baño cerca, supongo. Bueno, ¿querés continuar? Bueno, de última. Sí. Dale, seguí, te escuchamos atento con la historia de Córdoba. Estábamos... Sí, porque fuimos a Mendoza, parece que los franceses, parece que los mendocinos, los salteños, por supuesto, me pongo de pie. Pero bueno, en Córdoba tuvimos tradición de vino, si nos ponemos a pensar, no tenemos una gran altura, pero sí tenemos montañas, sí tenemos diferente tipicidad de suelo, entonces está todo propicio para que el vino también se pueda plantar, cultivar y elaborar, sobre todo que es los vinos cordobeses tienen que ponerle mucha más atención a la elaboración porque de por sí la uva, bueno, no tiene las condiciones que podría tener otro suelo, pero se está retomando la tradición esa que dejaron los jesuitas en Colonia Carolla, que fue ese epicentro. Ahí está la Carollense, una antigua bodega clave para el desarrollo del vino en el centro del país, que aún conserva los inmensos toneles de roble en la entrada. Si van a Colonia Carolla, no recuerdo cómo se llama esta calle que tiene muchos árboles hacia alrededor, pero ahí se ve la Carollense. También está Terra Camiare, que es una bodega más cool y que viene a querer hacer un poco lo que hicieron las bodegas mendocinas, que tiene su restaurante y vos podés ir ahí a hacer las degustaciones, un poco de tradición, modernidad. Tenemos también vinos en el Valle de Tras la Sierra, que ahí está interesante, las altas cumbres. Ahí esas tierras antes se plantaba tabaco, y en los 60 dijeron salga, vamos a meter vid, así que aprovecharon esas condiciones climáticas privilegiadas. Habría que ver si esas tierras de tanto plantar tabaco, quizás ese vino, sí o sí, tenga propiedades que tenía el tabaco, digamos, ¿no? Claro. Por eso en Mendoza, que antes también se plantaba manzana o durazno, de esas tierras que fueron replantadas, es lógico que tengan notas de eso, porque la tierra tiene memoria y ADN, así que claro, en sentido metafórico. Pero bueno, y ahí está Arauz de la Madrid, capaz que les suena, es otra bodega. Y acá, en Calamuchita, cerquita de Tancacha, se está vinificando bastante. Hay un par de bodegas muy interesantes por allá cerca de Villaverna, en el Valle de Calamuchita se están instalando varias que por ahí no tienen atención a público y eso, pero sí están en ese camino. Incluso Tim Atkins, que es un señor que se dedica a probar vinos y a decir este me gustó y este no, ha premiado algunos vinos del Valle de Calamuchita. Claro, tienen su producción, digamos, pero no tienen, no envasan, no venden, digamos, al público. Sí, señor, claro que sí. Lo que no hacen es turismo, es decir, venga a conocer la bodega,
estos son nuestros viñedos, agarre una copa, le hacemos la cata, toda esa experiencia, por ahí Valle de Calamuchita, pero hay, si buscan hay, digo, está la familia Furfaro, por allá en Molvento, el dique El Molino hay. Acá Iván Aníbal vende uno que se llama El Raro de Valle de Calamuchita. Claro, ahí voy. Eso es lo siguiente. Y le mandamos un saludo a Iván, con quien estuvimos hablando, que tiene un local estupendo, que está buenísimo. Yo digo que haya un local de vinos en Tancacha ayuda a culturizar. Y ustedes me podrán decir, vos sos un borracho que encontrás cultura en todas partes, lo cual las dos opciones son válidas, correctas. Sí. Pero la cultura no ocupa lugar. Así que ahí tiene una gran selección de vinos, Iván, para que vayan, para que lo conozcan. No Iván, que ya lo conocen, sino que conozcan su proyecto y que se enteren un poco de todos los vinos que tiene. Hicimos una pequeña selección que tiene que ver, que ya lo pueden ver eso, capaz que está subido en las redes de Origen. Sí, ya lo subimos. Bárbaro. Elegimos 2 vinos en botella Burdeos, que es esta botella tradicional de vino, la larguirusa de cuello largo, que es un Malbec de finca Bandini, de Mendoza, que es una tremenda finca donde hace unos vinazos, un vino que no va a fallar, y otro Malbec de altura, más guacho, que es salteño, más salvaje, producido por la bodega Yacochulla, que tiene San Pedro Yacochulla, que tiene unos vinazos, pero esta es su línea de inicio, de gama, que para mí está tremenda de buena, es un vino que cuesta 10 lucas, si Iván no me da la contra y ese es el precio que él está manejando, que es un preciazo, y está buenísimo llevarse los dos, descorcharse 2 Malbec y decir, voy a probar un mendocino y voy a probar un salteño para entender que si bien los dos son Malbec, tienen expresiones muy distintas. Y después 2 en botella Borgoña, que es esta botella un poco más petizona, que ahí se envasan los Pinot. Hay uno de la familia Schwerer, que es la Patagonia, en Neuquén, donde tradicionalmente venían los mejores Pinot del país. Ya ahora hay buenos Pinot en varias partes, pero es como la insignia de la Patagonia, el Pinot. Y otro que es un vino cordobés, un Pinot cordobés, que es una rareza total, que es producido en el Valle de Calamuchita, como bien decía Iván. Es un vino que al parecer no está filtrado, es decir, que en el proceso de vinificación no lo filtran, así que van a encontrar ahí, supongo, en la botella sedimentos. Estoy muy sorpresa con este Pinot, que me dan ganas de probarlo, no lo conozco, que se llama El Raro. Así que ahí están esos vinos para que los puedan ver y puedan acercarse a Iván, y si no, puedan buscar otros, si son del blanco o son de vinos más livianos. Bueno, el Pinot es un vino muy ligero, el Malbec ya es un vino con un cuerpo medio. Y hay que animarse también a probar otras cosas que no sean Malbec y Cabernet. Por ejemplo, hoy está hondera para el verano, como dice De Paul, la Garnacha, que es parte de una uva criolla muy suave y es un vino muy para tomar así solito, ¿no? Si son de los vinos más cojudos, más corpulentos, métanle un Tanat, que está buenísimo. Si es Tanat salteño, mejor, y si no, cualquier Tanat. Va con el guiso, va con el asado. Y si quieren algo intermedio, pero con presencia, el Bonarda, que es mi cepa preferida. Y con esto vamos para el cierre, que dice algo así. De Dionisio a Baco, del Cáucaso mediterráneo, de los monjes en la Europa medieval a América, el vino cruzó océanos, montañas, hasta llegar a Los Andes. Sarmiento soñó con una nación que hiciera florecer el desierto y San Martín la regó. Un ritual de mesa, un gesto de encuentro. Han pasado siglos y el vino sigue siendo lo mismo, una forma de celebrar que estamos vivos. Y como dijo Horacio Guaraní, bebe vino, largo tiempo dormirás bajo la tierra sin pareja y sin amigos. Y como estamos en Córdoba, Marti, vos que recién lo decías, hay una famosa canción que popularizó el Mandamás, ¿no? En su icónica versión cuartetera esta de ¿Quién se ha tomado todo el vino?, la Mona Jiménez, pero en realidad no es un tema de la Mona, es un tema cordobés de blues, no de cuarteto. Ah, mira.
Justo mañana vamos a hablar de covers versus la original. Y te interrumpo un ratito, Rami, perdón. Tanto que hablamos de Iván, lo llamamos con el pensamiento. Acá nos mandó: hola chicos, estaba atendiendo unos clientes, pero lo estoy escuchando como todas las mañanas. Saludos a Rami y gracias por los elogios y lo esperamos cuando pueda. Sí, voy a ir. Además, yo voy a llevar mi vino, porque también estamos con un amigo produciendo uno. Ahí ya lo pueden probar. Ahí va, yo también. Sí, bueno, ¿querés cerrar de última el segmento y luego hablamos, pero te damos el lugar? Sí. Yo, si querés, charlemos ahora y ya cerramos el segmento. Bueno, cómo no. ¿Dónde producís tu vino, Rami? El Lautaro Paz, que lo tenemos acá. Mendoza. ¿En Mendoza? En Mendoza. En Mendoza lo hacemos con una familia italiana que lleva muchos años haciendo vino, que ellos vinifican de una manera muy tradicional y distinta a la que pedimos que nos vinifiquen a nosotros. Nosotros queríamos hacer un vino un poquito más moderno, un vino que no tuviese madera. Entonces tenemos un Malbec que no tiene nada de paso por madera, que tiene una expresión de la fruta muy, muy noble, es más dulzón. Después tenemos un Sangiovese, que es una uva italiana, es la joya de la Toscana italiana, que se produce poco acá en Argentina. Generalmente las vid de tiempo que hay son las que trajeron los tanos cuando vinieron, y ellos, que son la familia Chiquiti, que es una gran familia de Mendoza, amiga, aceptaron en plena pandemia. Claro, tenían muchas uvas y no sabían qué hacer con todas esas uvas, en decir, bueno, les vamos a hacer caso, vamos a probar un vino como ustedes lo quieren hacer. Y bueno, esa es nuestra aventura del vino, salió bastante bien, se llama Lautaro Paz, y bueno, ahí en varios lugares de Córdoba lo pueden encontrar, próximamente supongo en lo de Iván también. ¿Y cómo surgió la idea de invertir en vino, de decir, quiero hacer un vino? Bueno, porque a nosotros no se nos ocurren ideas para ganar plata, se nos ocurren ideas para renegar y para ser felices también. No, supongo que este amor por el vino y estas ganas de hacer algo y bueno, por ahí unos manguitos dando vuelta y la aceptación de algunos amigos que se dedican a hacer vino, creo que es eso. Sí, yo no soy una persona que consumo vino, pero estuve en la presentación del Lautaro Paz que hicieron en Río Tercero. Y bueno, hicimos la degustación de las distintas variedades. Y el Malbec es una muy buena opción para empezar, porque yo no soy del vino, el vino lo tengo como algo, viste, agrio, como fuerte. Y el Lautaro Paz Malbec es muy aceptable, muy, creo que tomé toda la noche igual, el Lautaro Paz Malbec, porque es muy bueno el paladar. Resulta rico, al principio, como bueno, el trago, viste, siempre en alcohol es un poco más fuerte, pero después es aceptable, rico. Es entrador. A todos los vinos siempre yo recomiendo ponerlos un ratito en el freezer, 10 minutitos antes de tomarlo, 15 minutitos, después lo abrís, sacás el corcho, si lo podés poner en una jarra, si lo vas a tomar todo, lo pones en una jarra y el vino se oxigena, claro. y otros 10 minutitos más, ya el vino va a estar en un muy buen momento para empezar a ser bebido. Cosa que si te tomas un trago al inicio vas a sentir un vino probablemente y un rato después vas a sentir otro en todos los vinos, porque imagínate que el vino está apretado ahí en una botella y necesita un poquito de aire, ¿no? Para ser bebido, y cambia mucho. Si tuviese que elegir un vino, Ramiro, para no sé, para empezar, el que quiere probar con un vino, el que quiere decir quiero empezar a explorar un poco el tema de los vinos, ir a Tierra de Vinos, ahí de Iván Aníbali, y empezar con algo, ¿qué recomendarías? Bueno, no sé puntualmente todo lo que tiene... ¿Te estás tomando un vino ahí? Me parece que ¿Cómo? ¿Te estás tomando un vinito ahí que escuchamos un trago? Como Virginia Lagos, que se toma un vinito. Me parece que me estoy fumando un puchito. Ah, muy bien, excelente, muy bien. Otra compañía más. No, porque este horario para el vino todavía no. Para mí el vino es distensión y yo me distiendo de noche. Muy bien. También iba esa después. A ver, ¿en qué horas es más rico tomar un vino? No, el vino es cuando quieras, el vino que quieras y con lo que quieras. Porque si tenés ganas de tomarte un vino, tómatelo, no esperes un segundo. Pero bueno, yo he aprendido a tomarlo cuando me hace mejor. Muy bien.
y cuando puedo tomar, porque viste que un vino te lleva a otro. Y si hay un amigo enfrente, hay una buena charla, pueden ser varios vinos. Exactamente. No, bueno, los vinos esos, ahí están, esos 4 que recomendamos de Iván me parecen muy buenos. Yo el de acá del Valle de Calamuchita no lo probé, sé que es un vino que no tiene filtrado, entonces es una rareza ahí también, pero sí de los otros que los probé, por ejemplo el Pinot de Sauros es buenísimo, el Malbec que es un inicio de gama que dijimos que es de la bodega Yacochulla, es buenísimo, o sea, es un vino a muy buen precio, por no decir barato, porque 10 lucas ese vino está súper bien y eso no te va a fallar. Todos los vinos de esa línea de Coquena de Salta son espectaculares. Así que bueno, queridos amigos, espero que se hayan divertido. Increíble. Y vamos a cerrar esta columna, si le parece bien, siendo las 12:22, que ustedes después supongo volverán y harán un cierre, pero dejamos este blues, esta canción popular, conocida por todos, llamada ¿Quién se ha tomado todo el vino?, popularizada por la Mona Jiménez, pero en este caso la versión de su banda creadora, que fue Años Luz, en esta versión blusera, ¿Quién se ha tomado todo el vino? Mil gracias, Ramiro. Espectacular, increíble la historia de hoy. Cerramos el segmento de Rami de hoy con la historia del vino. Y te esperamos el jueves que viene con muchas más historias interesantes y esperando tu llegada a Origen, que valga la pena, Ramiro. Y recordemos que Rami tiene Siempre. El vino Lautaro Paz, que como dijo él, es entrador como mate con torta frita. Adaptamos con los refranes de pueblo. Bien, muy bien. Es entrador. Muy bien. Muy bien. Entrador como amigo simpático. Muy bien, muy bien. Y tantos refranes también, ¿no? Y tantos otros refranes que probablemente no se puedan la decir columna al de aire. la semana que viene sea el origen de los refranes. Exactamente. Sí. Estaría muy copado. Y nos despedimos con esta canción. No sé qué pasa en esta ciudad. No sé qué pasa, nena. No puedo entender. Estoy a punto de morir de sed. Porque no encuentro algo para beber. Díganme, solo quiero saber quién se ha tomado todo el vino. Oye, nena, me vas a decir por qué no hay vino, nena, para calmar mi sed. Esta ciudad parece un desierto y aquí no vamos a tocar rock and roll. Díganme, solo quiero saber quiero saber quién fue, quién se ha tomado todo